fue lo que realmente hizo Adán cuando Dios lo puso en el jardín del Edén? Pues la respuesta a esta pregunta lo va a sorprender enormemente, debido a que la acción que realizó Adán muchas veces pasa desapercibido. Para nosotros responder a la pregunta planteada, pues haremos uso del hebreo bíblico, porque es el hebreo clásico, el hebreo de la Biblia, la que nos va a revelar esas acciones hechas por Adán que muchas veces pasan desapercibidas, que muchas veces no se mencionan, no se toman en cuenta. Bueno, antes de tocar este tema a fondo, queremos leer Génesis capítulo 2, versículo 15. En esa porción de las Escrituras encontramos que tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Nuevamente, tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Nos interesa esta frase, para que lo labrara y lo guardase. En el hebreo bíblico suena de esta manera: Vayikach Yahvé Elohim et Adán, vayanihehu bekan Eden, leaveda uleshamera. Vayikach Yahvé Elohim et Adán, vayanihehu bekan Eden, leaveda uleshamera. Vayikach, tomó Yahvé Elohim, Yahvé Dios, et Adán, al hombre, vayanihehu, y lo puso bekan Eden, en el jardín del Edén, leaveda, para que lo labrara, uleshamera, y lo guardase. Nos interesa esta frase, leaveda uleshamera, leaveda uleshamera, leaveda, para que lo labrara, uleshamera, y lo guardase. Notamos aquí que hay dos palabras dignas de resaltar: labrar y guardar. La palabra labrar proviene del hebreo avad, y significa labrar, trabajar, servir, cultivar. Labrar, trabajar, servir, cultivar. Eso es lo que significa la palabra avad. Pero hay también un sentido espiritual que nos provee esta palabra hebrea llamada avad. Y en el sentido espiritual, avad significa siervo de Dios, o también adorar a Dios. Y la palabra guardar proviene del hebreo shamar. Y shamar significa cuidar, observar, mantener, estar pendiente de algo, estar al cuidado de algo. Pero esta palabra, shamar, también tiene un sentido espiritual. Y en el sentido espiritual significa obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Ya estamos viendo que la palabra avad, que significa labrar, en el sentido espiritual también puede significar siervo de Dios y adorar a Dios. Y la palabra shamar, que significa guardar, pues en su sentido espiritual puede significar obedecer a Dios. Y esto es muy, pero muy curioso. ¿Por qué? Porque el hebreo no solamente nos presenta un significado terrenal, sino también que estas dos palabras, ya sea avad, que significa labrar, y shamar, que significa guardar, pues también nos presentan un sentido espiritual, un sentido más íntimo, un sentido profundo, un sentido que está relacionado con Dios, con todo ese ambiente de espiritualidad. Dicho esto, nos planteamos esta pregunta. Entonces, ¿qué nos quiere decir estas palabras con relación a Adán en el huerto del Edén? O mejor dicho, ¿para qué Dios puso a Adán, al primer hombre, en el huerto, en el jardín del Edén? Bueno,
El texto hebreo y las palabras hebreas que acabamos de escudriñar nos revelan de que Dios no solo puso a Adán en el jardín del Edén para que labrase, trabajase en la tierra y estuviese pendiente de los frutos que iba a producir la misma, sino también para que el Edén sea el lugar donde Adán se conecte con el Creador, donde Adán aproveche los momentos para adorar a Dios, para que alimente aquella relación íntima, aquella comunión íntima que tenía con el Padre, con su Creador. Por lo tanto, el Edén no solamente era el lugar donde Adán iba a encontrar los frutos para alimentarse, para saciar su hambre, para alimentar sus necesidades físicas o satisfacer sus necesidades físicas, sino que el Edén era el lugar donde el hombre iba a alimentar su vida espiritual, iba a satisfacer aquellas necesidades del alma, necesidades del espíritu. En síntesis, podemos decir de que el objetivo de Dios de introducir a Adán en el jardín del Edén era para que el hombre labre, trabaje, cuide la tierra y esté pendiente de los frutos que iba a producir la misma. Pero también para que Adán en ese hermoso jardín lo adore, lo exalte, le sirva, le muestre obediencia en todo momento. En ese sentido, podemos decir de que el jardín del Edén era un lugar donde Adán iba a encontrar lo que necesitaba para satisfacer sus necesidades físicas como el hambre, pero también allí en el jardín del Edén iba a hallar lo que necesitaba para satisfacer las necesidades de su alma, para alimentar su vida espiritual, para alimentar aquel vínculo íntimo que tenía con el Padre, con su Creador. Por ende, a la luz del hebreo bíblico, entendemos de que Dios se preocupa por nuestras necesidades físicas, pero también por las espirituales. Por ello, buscará en todo momento suplir nuestras necesidades físicas y espirituales de distintas maneras. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en medio de esas necesidades? Pues alabarle, exaltarle, honrarle, servirle, obedecerle, porque somos creados por Él y por ende debemos nosotros todos los días reflejar un servicio con total integridad a nuestro Creador.